Buenas tardes. Hoy le vamos a hablar un poco sobre la Ley 42 de 1993. Vamos a hablar sobre los artículos del 20 al 48. Eso, ese grupo está conformado por Sammy González y Jessica Vergara. Entonces tenemos que la Ley 42 de 1993, perdón, en Colombia establece el marco general de control fiscal, definiendo los principios, sistemas y procedimientos para la vigilancia de la gestión fiscal, de la administración y de los particulares que manejan recursos públicos. La ley organiza los organismos de control fiscal, como la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales, y regula el proceso de responsabilidad fiscal, aunque ha sido parcialmente derogado. Modificadas sus normas posteriores con las siguientes. Entonces, nos encontramos que las modalidades del control fiscal van del artículo 20 al 34. Y nos encontramos que las que se encuentran vigentes solamente son el artículo 27 y la del artículo 31 a la 34. Entonces, del artículo 20 se encuentra derogado y nos habla de la vigilancia de la gestión fiscal en entidades públicas, la 21 en control fiscal de sociedades de economía mixta, la 22 del control sobre las entidades son participación estatal, y control fiscal nos sustituye la revisoría fiscal, que es la 23, la 24 informes de revisoría fiscal debe enviarse a Contralorías. La 25, el control sobre los contratos celebrados bajo el artículo 355 de la Constitución. La 26 también se encuentra derogada y nos habla de la Contraloría puede invertir en cuentas territoriales de forma excepcional. Y la 27, que es la que tenemos vigente, esa nos habla sobre el control fiscal sobre el Fondo Nacional del Café y Federación de Cafeteros. La Contraloría vigila cómo se usan esos recursos del fondo de la Federación de Cafeteros por ser un dinero estratégico para el país. Luego nos sigue con la 28, que también se encuentra derogada, control fiscal sobre entidades que manejan contribuciones para fiscales. La 29 también se encuentra derogada, control sobre las rentas de monopolios y de azar y licores. La 30 derogada, control sobre explotación y exploración de minería. La 31, esa sí se encuentra vigente de la 31 a la 34. Esas nos hablan de la contratación de auditorías privadas en casos especiales. La Contraloría evalúa informes de empresas contratadas. Contratistas pueden surgir fenecimientos de cuentas y responsabilidades de órgano fiscal que no se transfieren al contratista. Bueno, estos artículos de la 31 a la 34 regulan las auditorías externas contratadas por la Contraloría, que nos permite, esta permite que las Contralorías y las firmas privadas para hacer auditorías siempre, pues siempre sean bajo la responsabilidad del órgano de control. Entonces, estos artículos tienden a que pues todo el proceso de la inscripción, de la licitación para el proceso de pertenecer a estas auditorías externas que la Contraloría tiene destinadas para contratar. Y del artículo 35 al 48 nos habla de la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones, auditajes e informes. Entonces, el artículo 35 se encuentra vigente, pero primero les voy a hablar las, de los artículos de la 20 a la 34 que se encontraban derogados. Estos artículos se encontraban derogados por el artículo 166 del decreto 403 del 2020. Artículos, ¿por qué se derogaron en el artículo 403 del 2020? Entonces, este decreto
lo que hizo fue actualizar las reglas del control fiscal, de acuerdo con las normas constitucionales del 2019, eliminando normas que ya no se ajustan al modelo que se encontraba anteriormente, adaptándolas al nuevo control, para a los nuevos decretos. Entonces, el artículo 35 nos habla de que define la Hacienda Nacional, con detalle a qué se refiere la Hacienda Nacional a la Hacienda Nacional. El artículo 35 nos habla sobre la contabilidad de ejecución presupuestal. Esta es la que se encarga como de llevar la contabilidad de la ejecución presupuestal, la encargada de registrar cómo se gasta y ejecuta presupuestos aprobados por el Congreso. La 37 nos habla sobre la consolidación del presupuesto general del sector público. Esa es la que la Contraloría junta las cuentas de todas las entidades para tener una visión completa de las finanzas del Estado. La 38 nos habla de la presentación de cuentas del presupuesto el presupuesto de la Cámara. Esta nos habla que cada año el Contralor debe entregar al Congreso un informe sobre cómo se manejó el dinero en el transcurso del año. La 39 son los elementos de la cuenta general de ingresos, gastos, superávit y déficit. Entonces, este artículo nos habla sobre cómo se gastaron o eh, qué déficit en el balance general del estado del país. El artículo 40 nos habla sobre los referendos de reservas. Este nos dice que si sobra dinero de un año para otro, la Contraloría debe autorizar que se guarde y se use en la siguiente vigencia. O sea, no se retiene, sino que siempre se hace como la vigencia al siguiente año y ya nuevamente se entrega ese presupuesto que sobró para ese año. Buenas noches, en este caso les vengo a hablar del artículo 41, el cual es la certificación de la situación de los estados financieros. La Contraloría certifica el estado de las finanzas. ¿Qué quiere decir? Cuánto entra, cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánta deuda hay a nivel nacional. Entonces, lo que habla este artículo 41 que está en vigencia, habla directamente cómo está la situación financiera del Estado. Es decir, que la Contraloría es la que se encarga de certificar en total cuánto es la deuda y todos los bienes e ingresos que tiene el Estado como tal. Seguimos con el artículo 42 que sigue vigente. Solo la Contraloría puede expedir informes oficiales financieros. Como ese artículo lo dice, la Contraloría busca expedir y es el único miembro en este caso que puede expedir en cuánto está o cuáles son el estado de las finanzas del Estado, valga la redundancia. 43. Registros de control de la deuda pública. La Contraloría y el control de los préstamos nacionales y territoriales es la que pues dice cuánto, como decía el artículo anterior, cuánto y cuáles son los gastos o cuántos son los préstamos que realmente el Estado tiene en el momento. La 44 nos habla el control de empréstitos garantizados por la nación. Esta está vigente. Se vigilan los préstamos de la nación que respalda, incluso los que los pide una entidad territorial. Entonces quiere decir que esos préstamos son vigilados todo el tiempo, que si hayan sido utilizados de manera correcta, que realmente sí se esté garantizando que sean de la nación y para la nación. Seguimos con el artículo 45, que está en vigencia, que tiene como presencia
en actos de emisión y destrucción de moneda. Para evitar fraudes, el contralor o un delegado debe estar presente en esos actos en el Banco de la República. Quiere decir que la Contraloría siempre tiene que estar presente en el momento que se va a emitir una nueva moneda o, en caso tal, se va a la destrucción directamente del equivalente al efectivo. En este caso puede ser pues las monedas y los billetes pues que están en el momento o que se van a destruir. La 46, que también está vigente, dice obligación de valorar impactos ambiental en proyectos de inversión. Cada proyecto de inversión pública debe incluir un estudio de impacto ambiental. Quiere decir que realmente ellos estudian qué tanto impacto puede tener el desarrollo o no de una nueva inversión, es decir, si se construye, si no se construye, qué tan posible puede que haya un impacto al medio ambiente. Entonces todos estos temas son abarcados y desde ahí se tomó una decisión. El artículo 47, que está vigente, habla de la auditoría y certificación del balance de la Hacienda Nacional. La Contraloría audita y certifica el balance general del Estado cada año, es decir, que se está muy pendiente sobre el balance de la Hacienda Nacional, que todo sí esté bajo la normatividad. El 48, que está derogado, certificación salarial para los congresistas, modificado por la ley 644 del 2001 y luego derogado. Antes la Contraloría debía certificar los reajustes salariales de los congresistas, pero fue modificado por el artículo 1 del 64. Listo, serían estos. Entonces, por acá tenemos la importancia en la actualidad. A pesar de ser una ley antigua y parcialmente derogada, la ley 42 de 1993 sentó las bases para el sistema de control fiscal en Colombia y sus principios y conceptos siguen siendo relevantes para entender la vigilancia de los recursos públicos del país. Quiere decir que aunque sea una ley ya de bastantes años, sigue teniendo un alto impacto en la normatividad colombiana. Quiere decir que esta es una de las leyes que más se debe tener en cuenta a la hora de todo el tema que tenga que ver con el control fiscal en Colombia, porque es la que nos dice directamente cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las derogadas y cómo es el proceso de cada una de ellas. Sería todo, muchísimas gracias.